La Navidad. Una de las épocas favoritas de todo el año. Durante estas fechas navideñas todo es paz y amor, ya que todos celebramos estas fiestas con nuestros seres amados, compartimos momentos maravillosos, volvemos a ver a nuestros seres queridos, y sobre todo, nada malo puede ocurrir durante estas épocas. O eso es lo que todos creemos. Para nadie es sorpresa que en cualquier momento te pueda suceder algo, pases por un mal momento, o vivas un acontecimiento que podría marcarte de por vida. Y en estas fechas nadie se salva de vivirlas. Navegando por internet, me encontré con la siguiente publicación en un grupo que decía lo siguiente. Sucesos o historias extrañas que les han ocurrido durante la Navidad. Leyendo a profundidad las historias que han vivido las personas, es interesante ver cómo hasta en las fiestas navideñas nadie se salva de vivir estas experiencias amargas. Así que hoy, como un intento de especial de Navidad 2023, les traigo al canal, historias y relatos ocurridos en Navidad. Sin nada más que decir, disfrútenlo. Esta foto es de hace 4 años en Año Nuevo, me di cuenta hace poco que en medio de mi hermano y mi madre se ve el rostro de una niña. Al principio pensé que era una sobrina mía, pero en esa foto solo estábamos los 5, pues era una foto familiar. Un suceso feo que nos pasó a mí y a toda la pandilla, fue que estábamos en la casa de un amigo, estábamos muy contentos jugando, comiendo y sobre todo tomando, todo iba de maravilla, pero 2 amigos tenían sus motos tipo chopper, esos 2 amigos eran más que eso, parecían hermanos, y así se llamaban entre ellos, pues estaban súper contentos y se fueron a dar la vuelta en sus motos, pasó como 1 hora y no regresaban, en ese entonces regresa uno de ellos, no podía ni hablar, solo estaba llorando y se azotaba contra el pasto, nos asustamos pues no podíamos calmarlo, cuando de repente llega una señora y nos empieza a gritar, y ahí se vino todo encima. La señora le dice a nuestro amigo que por su culpa su hijo estaba muerto. Nuestro amigo nos contó que él y el otro chico jugaron a una carrera en las motos, y terminaron en una bajada pero no se dieron cuenta que venía un taxi, y uno de ellos chocó y salió disparado de la moto, y terminó rompiéndose el cuello. Bueno, justo me acaba de pasar ayer en la noche. Estaba limpiando mi recámara, sacando todo lo rezagado, y justo levanté el cuadro de la última cena que se había caído, y no me había dado cuenta que atrás había una serpiente chica que estaba muerta pegada atrás. Me pone a pensar cómo es que llegó eso ahí, si ese cuadro no está pesado, más que pues me la habían dado en un retiro, era de cartón. Pues no sé si sea coincidencia o algo, pero mi tío falleció el año pasado en la madrugada de Nochebuena, era un tío que concurría mucho a casa de mi abuelita. Mi abuela tiene un reloj en la sala que tiene años en ese lugar, el día que falleció mi tío el reloj emitió una canción que nunca habíamos escuchado nadie, incluso mis abuelitos nunca la habían escuchado, desde ese día ya no se volvió a escuchar. Aquí en mi casa pasan muchas cosas raras, una de ellas fue exactamente un 28 de diciembre, estábamos solas mi hermana y yo viendo la televisión, todo normal, en fechas de Navidad mi mamá acostumbra a adornar el árbol con estos muñequitos, se cuelgan y sus pies se mueven, pues estábamos viendo tele y en eso el árbol estaba puesto frente a nosotros y empezamos a ver cómo se movieron los muñequitos sus pies como si bailaran, al momento mi hermana y yo pensamos que estaba temblando ya que vivimos en la Ciudad de México, y aquí tiembla de repente, nos paramos y no estaba temblando, y después llegamos a la conclusión que algo andaba mal. Esta es una de las muchas experiencias que me han pasado. Pues no recuerdo cuándo sucedió. Pero después de haber terminado la cena navideña en casa de mi abuela materna, cuando todos se fueron a dormir, yo solo escuchaba como en el segundo piso de la casa, como se movía una patineta, como si alguien la estuviera usando o empujando, la verdad me saqué de onda. Lo que nunca me gustó fue que en el segundo piso, había una muñeca toda fea y maltratada.
un familiar que falleció en un accidente en moto justo enfrente de su casa. Un 24 de diciembre, ese día en su velorio mi mamá que rezaba en su funeral fue a echar agua bendita en el lugar donde fue su accidente. Yo me quedé con otras personas en la casa y miraba desde ahí. Cada que echaba el agua bendita el ataúd crujía y hacía sonidos muy extraños. Todos nos quedamos mirando asombrados pero no dijimos nada. Fue realmente algo muy extraño. Yo recuerdo perfectamente haber tenido un sueño lúcido en Navidad, cuando era niño sobre Santa Claus. Fue muy extraño porque se sentía demasiado real. Recuerdo que vi una luz muy resplandeciente que entró a mi habitación, y en mi mente yo estaba seguro que era Santa Claus. Inmediatamente después me fui corriendo al arbolito y ya estaban los regalos, claro, puestos por mi mamá, pero no sé qué onda con ese sueño, fue muy real, y recuerdo que en toda mi habitación se había iluminado como si fueran luces navideñas. Pasé la Navidad en un centro de salud, en donde estoy haciendo mi servicio social, hice una fogata con mis compañeros y bueno, tomé una fotografía de la fogata, y más tarde que la vi, noté que la llama tiene una forma humana y si usas un poquito la imaginación hasta un rostro se ve. Pues cuando yo tenía como 10 años, se tiene la tradición de que a las 12 de la noche, nace el niño Jesús, y pues se pone en el nacimiento. Entonces como a mí me tocó cargar al niño Jesús para arrullarlo y eso, por tradición, al momento de ponerlo con María y José, vi cómo este parpadeó y no me dejaba de ver, realmente me asusté, y le dije a mis primos y a mi mamá que el niño Jesús había parpadeado, pero no me creyeron. Yo solo sé que diciembre es un mes de oscuridad y que las malas entidades se alimentan de nuestra energía, los alimenta la tristeza, coraje, peleas, etc. No es casualidad que cada que es diciembre hay más peleas de lo normal. De hecho, antiguamente las brujas y hechiceros colocaban el famosísimo pino de Navidad para alejar a los malos espíritus de sus casas. Hasta que los peregrinos notaron eso y decidieron copiarles, claro, cambiando todo de acuerdo a sus costumbres. Cuando iba en la primaria, un 6 de enero los maestros de la escuela nos dejaron salir a todos para ver unas luces amarillas que caían del cielo. Todos creímos que eran los Reyes Magos porque parpadeaban y caían lentamente, incluso unas se apagaban y se encendían después de un rato. Al final todas llegaron a tierra y ya después nos metimos a nuestros salones muy emocionados, porque según habíamos visto a los Reyes Magos. Hasta que después entendí que lo que vimos probablemente fueron brujas, ovnis o algo paranormal. A mí me pasó justo ayer 24 de diciembre, casi dando las 3:30 yo estaba buscando a un gato negro, que según yo él estaba dentro de la casa, porque acá en Cancún estaba lloviendo, y juro que lo vi pasar por las escaleras, pero vi la mitad de su cuerpo, y fui a ver para corroborar que estuviera ahí, y no había nada. Me super saqué de onda. Lo bueno fue que mi hermano menor estaba conmigo, y le dije que fuera a checar y no había nada. A los 3 minutos vimos a ese gato negro afuera, y pues ya lo metimos jaja, pero yo juro y juro haberlo visto pasar abajo de las escaleras de mi casa. Postdata, desde que murió mi gato y no siempre, pero a veces lo veo de reojo y volteo y no era nada, pero esta vez era completamente negro. Hoy mientras cenaba con mi familia, estábamos hablando de mi abuelito que falleció, cuando de repente se cayó un cuadro mientras hablábamos de él, todos quedamos y es que no había ningún factor que pudiera hacer que se cayera el cuadro, no había aire y estaba realmente bien posicionado. Me pasó lo mismo, en mi caso todos dijeron, él está aquí, ya después en vez de darnos alegría, nos dio un montón de miedo porque comenzamos a escuchar como quejidos. Fue algo raro. Mi hermana y yo estábamos en Tabasco a pasar el 24 de diciembre aquí. Nos estábamos quedando en la casa de un tío que falleció no hace mucho, de hecho sus cosas siguen aquí, y da como esa vibra escalofriante. La cosa es que una noche me paro media dormida, y vi a alguien parado mirando hacia la ventana, traía una gorra roja, fue lo único que alcancé a ver bien hasta parpadeé 3 veces y desapareció, pues eso se lo conté a mi hermana, y me dijo que en el altar que tiene mi abuela, mi tío tiene una gorra roja. Dejo foto de la vista que tuve ese día. Yo tengo una historia que sinceramente me causa tristeza. Aunque yo no la viví, fue la familia de mi madre la que la vivió, en ese momento yo no había nacido.
Supuestamente, el que se caiga el árbol de Navidad es de mala suerte, y en un año, a un familiar se le había caído el árbol de Navidad, y ese mismo año, en diciembre, este día, tuvieron una pérdida muy dolorosa. Y es por eso que mi mamá siempre amarra el árbol para que no se caiga, y también, esto no sé si sea del todo verdad, pero ese familiar ya no pone como tal árbol de Navidad, solo decora un pino o árbol de su jardín, no sé si ponga árbol dentro de su casa porque realmente no recuerdo haber visto que ponga árbol en su sala, o es que lo ponga en su segundo piso. La verdad sí me causa tristeza esto, principalmente porque no conocía a esa persona. Un 31 de diciembre, yo tenía 9 años, estaba jugando con mi hermano menor y una prima de 8 años. Estábamos jugando tan brusco, que al parecer yo me desmayé por una caída. Durante el desmayo yo sentí como si hubiera caído en una coladera o algo así, vi un túnel negro muy estrecho tanto de lo alto como lo ancho, yo pedía auxilio y nadie me escuchaba, de pronto sentí una tranquilidad rara, ya no sentía miedo ni felicidad ni nada. Empecé a caminar hacia adentro del túnel porque me llamaba una luz extremadamente blanca y brillante. Pero entre más caminaba, más se alejaba. Y de pronto desperté. Lo más extraño es que mi prima asegura que solo fueron unos segundos los que estuvo fuera de sí. Les contaré lo que me pasó hace aproximadamente unos 4 o 5 años. Tenía una tía que vivía a un lado de mi casa, había fallecido en el mes de marzo o abril, la verdad ya no me acuerdo muy bien, el punto es que a un lado de la puerta estaba la escalera que llegaba al segundo piso, esa vez todos estábamos cenando juntos en el comedor y en la sala, habíamos juntado las mesas. En ese tiempo teníamos una puerta de madera, y arriba de este la tapaba una tabla de madera delgada y estaba bien clavada en la puerta. El asunto es que todos estábamos comiendo, y se los juro, no había nada de aire ni nada por el estilo, en eso vemos que la tabla se desprende con un fuerte golpe, y en ese momento mi abuela y yo nos levantamos para ver cómo se había quitado de ahí. Ya pasado eso, seguimos comiendo normal. Pasa la noche, y al día siguiente nos dice mi madrastra que la fotografía de mi tía, la que ya había fallecido, tenía una sonrisa en su cara, cuando en sí la foto se supone que ella se ve que está seria. Ya últimamente han pasado cosas extrañas, al menos para mí eso sí fue algo paranormal, no sé qué opinen ustedes. Ayer que estábamos embarrando masa en las hojas de los tamales, escuché clarito como decían mi nombre, volteé porque se me hizo raro y luego lo volví a escuchar pero se escuchó más claro, y al pensar en eso recordé que se escuchaba igual a la voz de mi papá, el cual falleció hace casi 3 años, más tarde hicimos una fogata en mi casa y hoy que mi mamá se reunió con sus amigas, decían que tenía formas muy raras y parecía que tiene cuernos. Mi familia paterna siempre celebra todo en la casa de mi abuela, y ahí siempre decían que espantaban a nuestros papás y tíos, pero los nietos nunca nos pasó nada. Una Navidad estábamos todos dentro de la casa, hasta los niños que luego están afuera con los cohetes, y una prima salió creo que a hablar por teléfono, cuando de pronto dio un grito tremendo y su papá la fue a buscar. Cuando entró estaba privada llorando, y cuando se calmó un poco nos dijo que vio a un niño que se asomaba abajo de la camioneta y pensó que era algún primito, y cuando se dio la vuelta para espantarlo vio que el niño estaba medio desnudo y con cara de viejito. Era un chaneque al parecer. Anoche mientras arrullábamos a los niños Dios, mi perro empezó a comportarse de una manera muy extraña. Los que tenemos mascotas conocemos sus tipos de comportamientos, y en este caso ladridos, y estoy seguro que anoche él veía a alguien parado atrás de mí, porque ladraba con coraje como si se me acercara o qué sé yo. Ya luego cuando cenábamos estuvo todo normal, pero me quedé pensando y tal vez pudo ser mi abuela porque arrullar a los niños Dios era su parte favorita de la Navidad. Mi caso fue algo pequeño. Fue el año pasado en el que sucedió todo esto. Ojo, ya eran altas horas de la noche, la mayoría de mi familia se había ido a dormir, por lo que solo quedamos yo, una tía y una amiga de ella. Se encontraban platicando con alguien en videollamada, mientras la amiga en cuestión estaba conectada a una bocina.
Todo iba bien, ellas platicando y yo mirando mi teléfono, cuando de la nada me quedé mirando la bocina a la que estaba conectada, vi claramente como una tipo rueda que se utiliza para subir y bajar el volumen, comenzó a bajar lentamente. Fue entonces cuando dije, la bocina se movió. Ellas inmediatamente se quedaron mirando al igual que la persona que estaba en videollamada. Unos segundos después volvió a moverse bajando completamente la música, subiéndola al tope y finalmente quedándose en estado normal. No supimos qué sucedió, pero llegamos a la conclusión de que simplemente era alguien que nos visitó, ya que recientemente alguien había fallecido. Hace 4 años. No estoy seguro si es un efecto de la luz, o realmente una sombra blanca está agarrando la mano de mi hijo. Una de mis tías muy querida había fallecido. Tiempo después, en Navidad, estábamos recordándola y platicando de cómo era en vida. En la estancia de la casa un fin de año, platicamos de cómo nos daba dulces y juguetes cuando éramos niños. En eso, en la sala se escuchó como un sonido de unos envases de refresco cayéndose. Nos asustamos, pero me paré y fui a ver qué pasaba, pero no había nada tirado, todo estaba en silencio y en calma. Es más, ni envases de vidrio teníamos ahí. Me regresé a seguir platicando y una de mis sobrinas dijo, a lo mejor es la tía Elvira que vino a saludarnos. Bueno, la verdad no es una anécdota de Navidad o de Nochebuena, pero hace un año, el 29 de diciembre, casi me mandan a la verga a mí y a mi familia un tráiler que nos había rebasado. La verdad es que es algo feo que recuerdo de estas fechas, junto con que no me gusta diciembre porque no es mi mes, siempre me pasan cosas malas. Vivo en un edificio y rento en el último piso, que es el cuarto. Arriba solo está la azotea y es común que a veces los vecinos se reúnan a festejar ahí porque es un espacio libre con una gran vista a una parte de la ciudad. El año pasado, decidí recostarme temprano, no tenía muchos ánimos, así que fui a mi cuarto y cuando me estaba quedando dormida, comencé a escuchar que había gente en la azotea. No le tomé importancia ya que, como comenté, es común que la gente suba. Lo que se me hizo un poco raro fue que parecía que bailaban, corrían e incluso brindaban, pero no se escuchaban voces, ni ruido alguno más que las pisadas. Conseguí quedarme dormida, pero entre sueños, seguía escuchando el ruido que se producía en la parte más alta del edificio, hasta que mi mamá me despertó y me dijo, deberíamos ir a decirles que le bajen a su desmadre, están haciendo demasiado ruido. De verdad no les miento, era como si estuvieran corriendo 10 caballos, parecía que el techo se iba a caer. Cuando vi a mi mamá decidida a ir, le dije que no porque no había ni una sola voz de personas, solo era el ruido y casi al momento se escuchó que una vecina del segundo piso salió. Entonces abrí la ventana y me asomé. Resulta que la vecina estaba escuchando lo mismo, pero como si todo el ruido estuviera en el tercer piso, pero al querer subir, vio que las luces del departamento de ese piso estaban apagadas, como que se arrepintió y regresó a su casa. Después, yo con la ventana abierta traté de asomarme a la azotea lo más que pude, pero no se veía nada, y en mi nerviosismo dije, es Santa Claus y sus renos. Como una burla para aliviar la tensión, pero lo dije tan fuerte que lo que sea que haya estado en la azotea se enojó, y comenzó a hacer mucho más ruido. Si antes parecía que corrían 10 caballos, ahora eran 25. Viendo que la situación no se calmaba, mi mamá comenzó a rezar, hasta que el ruido fue disminuyendo poco a poco. Unos 3 o 4 días después de lo ocurrido, mi mamá y yo nos encontramos a la vecina en el estacionamiento, y decidimos preguntarle sobre lo que pasó esa noche. Ella dijo que sentía que todo el ruido era en el tercer piso, por lo que iba a ir a reclamar, debido a que era demasiado y no la estaban dejando disfrutar su cena. Entonces, al comenzar a subir las escaleras, le dio un escalofrío en todo el cuerpo y se quedó helada, se llenó de miedo y decidió mejor regresar a su departamento, porque lo que sea que haya provocado todo ese ruido no era algo de este mundo. Esta misma vecina me ha contado muchas historias paranormales que le han pasado a ella y a su familia en el edificio, el cual sí tiene una vibra muy extraña. Es un edificio muy frío y oscuro a pesar de que le da la luz del sol directamente. Yo también tengo muchas historias. Actualmente mi antigua vecina ya se fue a vivir a otro departamento. De hecho, en aquella plática me mencionó que solo estaba esperando a que venciera su contrato para irse, porque la actividad paranormal no la dejaba en paz.
Lo que me pasó fue algo extraño, fue que cuando tenía unos 10 años, justo la mañana del 24 de diciembre, me encontraba en la casa de mi abuela materna, cuando llegó un cuñado de mi papá. Era un tío no tan cercano, era operador de autobús de pasajeros y por lo mismo siempre andaba de viaje, así que casi ni contacto teníamos. Pero llegó hasta la puerta de la casa y como la mayoría de la familia ya estábamos reunidos, pues se despidió de todos, uno por uno nos abrazó y se fue. Al día siguiente, 25 por la tarde, llamaron por teléfono a mi papá para decirle que había tenido un accidente en su autobús y él había sido el único que perdió la vida. Eso siempre nos pareció extraño a todos, porque aunque no era cercano a muchos, él insistió en despedirse de toda la gente. Después nos enteramos que lo mismo hizo con sus amigos y parientes, como si supiera lo que iba a pasar. Mi madrina falleció hace 10 días. Y lo más triste es que ella había puesto su árbol y solo faltaba decorarlo. Mi madre y yo terminamos de decorarlo por ella. Murió sin poder llegar a Navidad. Solo faltaban 10 días y no fue posible quedarse. Es una Navidad muy triste. En la Navidad del año 2021, yo y mis primos estábamos en los cuartos de mis otros primos y de pronto uno de ellos gritó del miedo, y dijo que había visto a un hombre sonriendo desde el baño del pasillo y yo volteé a ver, y vi por un momento la cara de aquel hombre y después desapareció. Yo y mis primos salimos corriendo de ahí. Hasta el día de hoy aún tengo miedo de ir al baño de arriba de la casa de mis tíos. Bueno, lo que a mí me pasó no fue algo tan extraordinario, pero justo este sábado 24 de diciembre, mi suegra y yo estábamos haciendo la cena navideña, y sentí que alguien estaba detrás de mí, me tomaron de la cintura y acercaron su cara a mi cuello. Pensaba que era mi esposo ya que él estaba cerca de mí. Pregunté, ¿quién me está molestando? Y justo me dejaron en paz. Mi suegra me miró asustada al igual que mi esposo ya que solo estábamos nosotros tres. Antes de esto me habían soplado en el oído, fue realmente extraño ya que hacía mucho tiempo no sentía entidades cerca de mí. Nos pasó esto hace tiempo en Navidad, el estéreo se había encendido, muchos pensamos que a lo mejor era una falla eléctrica, y lo apagaron, curiosamente se volvió a encender, y mi tía se puso pálida, en la primera ocasión no estaba presente, solamente se acercó y lo volvió a apagar, y mientras cenábamos nos dijo que no se podía encender, dado a que había desconectado todo para poner su nacimiento y su pino de Navidad. No me dieron regalo. Soy paramédico. Hace 2 años en una guardia del 24 de diciembre, una familia discutió en plena cena navideña, estaban ebrios, y un señor le dio un machetazo a su pariente a media cara. Y sí, eran por los terrenos. Hace 2 meses tuve un sueño donde supuestamente era Nochebuena, veía a mi abuelito, falleció hace 2 años, le pregunté por mi mamá, que falleció una semana después que él, y justo en ese momento empecé a tener conciencia en el sueño, me pasa muy seguido, en ese momento fui consciente de que él ya había muerto, y de la emoción de verlo le tomaba la mano, él me decía que mi mamá estaba en la sala, yo en chinga corría a la sala, porque por esos días no dormía tanto por estrés y tareas de la facultad, así que tenía miedo de despertar antes de poder volver a ver a mi mamá. Para no hacerles el cuento largo, todos mis familiares en el sueño me decían que la veían en diferentes lugares de la casa y yo corriendo para todos lados, hasta que de repente la veo de pie en la sala, se me quedó viendo y yo a ella, me acerqué y le di un abrazo, empecé a llorar como nunca, luego todos los demás familiares abrazo. Ahora que pasó la Nochebuena, cuando estábamos entregando los regalos me percaté de que estábamos todos en círculo justo en la misma posición de como nos dimos el abrazo en el sueño, solo nos faltaron 2 personas. Físicamente, porque de cierta forma yo sentí que ellos estuvieron con nosotros. Una vez me pasó algo extraño, el punto es que yo estaba mirando la luna y en el cielo de la nada aparece una figura, una forma semejante a Papá Noel en su trineo, me encantó verlo y era Navidad ese mismo día, incluso lo vio mi hermana y mi mamá, les gustó tanto como a mí, le quise tomar foto pero mi celular en ese momento no tomaba buenas fotos.
Un 25 de diciembre del 2017, sonó la alerta sísmica como a las 2:20 de la tarde. Recuerdo que estaban pasando Peter Pan en el canal 7, y de la nada, la pantalla se puso en rojo por la alerta. Mendigo susto me dio, ya que por esos días, seguía traumado por el sismo del 19 de septiembre. Esto pasó el sábado 24 de diciembre de este mismo año. Mi hija, de 5 añitos, se fue de vacaciones con sus abuelos. Yo me quedé porque el lunes tenía que ir a trabajar. Mis papás son de Michoacán, pero todos residimos en la ciudad. Me dijeron que se quedarían una semana y yo dije que sí. Mi hija ya estaba ansiosa por irse. Se fueron el sábado a las 7 de la mañana, pero a las 9 de la noche me hablaron que ya venían de regreso. Ya que mi hija se había roto un brazo de 2 escalones, se había tropezado al bajar las escaleras. ¿Coincidencia? No lo sé, ahí entra quizá lo paranormal. La casa a donde siempre hemos ido o siempre salimos de vacaciones toda mi familia, es de mi abuelita. Entonces, aquella casa ya tiene años y esa casa está casi en el cerro, y es casi la última casa. No sé si sea casualidad, pero siempre en estas fechas nos pasaban cosas paranormales a mi hermana y a mí cuando íbamos de vacaciones a esa casa. Cuando vi a mi hija con su brazo roto lloré, le dije que qué había pasado. Ella me sorprendió, me dio un escalofrío horrible, me dijo que estaba jugando con una sobrina lejana de mis otras primas. Mi hija dice que iba bajando las escaleras junto con su amiguita, pero que la amiguita bajó primero. Mi hija dice que sintió que alguien la empujó muy fuerte. Le dije que sí había sido la niña con la que estaba y ella dijo que no, porque la empujaron muy fuerte y que la niña ya había bajado primero las escaleras. Cuando me contó eso me asusté, quería llorar, no sabía qué hacer, ella con su brazo roto, y tan chiquita, me pregunté por qué en mi mente. Verán, hace como unos 5 o 6 años más o menos, cuando aún no tenía a mi hija, mi hermana y yo experimentamos una presencia de una niña. Mi hermana la vio claramente y yo solo la escuché gritar. Después de que la vio mi hermana gritó, yo no la vi ya que yo estaba de espaldas junto a la puerta, y ella la vio detrás de mí. En ese momento gritamos yo y mi hermana del susto, o del pánico. Me dijo lo que había visto y cómo era de noche, solo había un foco en ese cuarto, todo eso pasó en esa misma casa. Actualización, si me dieron regalo. Esto me pasó en el año 2014, en ese entonces yo tenía 13 años, yo vivo en un pueblo donde aún hay gente que tiene terrenos para sembrar. Cabe recalcar que donde yo vivo hay 2 ríos que dividen a los pueblos, cerca hay una carretera, y mi casa es de 2 pisos, yo viví precisamente cerca de uno, y del otro lado está el terreno grande donde siembran cebada, maíz, o cualquier cosa de la época. Era un 24 de diciembre, y siempre llueve estas fechas, pero peculiarmente ese día la lluvia estaba a lo que daba, que no se podía ver de lo densa que era. Todo normal, la cena con mi familia, nos fuimos a dormir y mi prima se quedó conmigo a dormir. Estábamos risa y risa en mi cuarto, está en el 2º piso por lo cual se podía ver prácticamente todo. Cuando empezamos a ver luces por la ventana, luces de color rojo y azul, mi prima quería asomarse por la ventana para ver qué pasaba, y yo le dije que no, que seguramente eran ambulancias o policías, que porque seguramente por la lluvia a lo mejor hubo un accidente en la carretera o en el río, pero no se escuchaban sirenas ni nada. Después de un rato seguían las luces y se empezó a escuchar una melodía. Ese sonido era tan relajante y transmitía mucha calma que nos quedamos dormidas. Al día siguiente, mientras comíamos recalentado, veíamos que había mucha gente yendo para el terreno del otro lado del río. Fuimos de curiosos todos. Para nuestra sorpresa, había gente deteniéndose en la carretera para ver también y acercarse. Eran círculos de cultivos. Las luces que habíamos visto eran ovnis y todas las señoras hablan del ruido que se escuchaba. Dejo las fotos porque sí, tomé fotos del momento. Actualmente sigue pasando, pero como es algo a lo que ya nos acostumbramos, en el pueblo pues ya no es mucha noticia, pero en ese entonces sí fue muy sonado.